nuestros corazones. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de eso, de la liberación del alma. Muchas veces cuando escuchamos la palabra de liberación, lo primero que pensamos es en demonios. Y está bien, ¿verdad? Porque es parte. Pero la liberación de nuestra alma implica que Dios está librándonos del pecado y de la opresión, de la condenación que este mismo traía, ¿verdad? Porque su palabra lo dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, tanto nos liberta de esa muerte espiritual como también de nuestro cuerpo, porque dice que los que creen en Cristo, los que han muerto o duermen en Él, dice, serán transformados, serán levantados, y nosotros los que vivimos, los que creemos en Él, dice, seremos transformados. Entonces ese proceso de liberación, de transformación, es precisamente, implica tanto en lo espiritual como también en lo físico, porque nuestro cuerpo recibe bendición también, amén. Muchas enfermedades muchas veces son precisamente por falta de perdón, porque hay gente que ha pasado procesos difíciles y no le gusta perdonar, se resiente. Entonces vamos a hablar un poco de eso, y un ejemplo muy importante es Israel para nosotros, cómo el Señor lo saca de Egipto, cómo el Señor lo lleva al desierto, pero antes Faraón no quería dejarlo ir y le dijo Dios, bueno, usted lo puede leer en Éxodo 5:1, le dijo Dios a Faraón por medio de Moisés: deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que ofrezca sacrificios. Éxodo 5:1 se lo puede leer. Ahí comienza la liberación de Israel de Egipto. Pero Dios también quería liberarlos del pecado, porque Dios quería llevarlos a la tierra prometida, que es Canaán. Y luego usted, si lee la historia de Israel, nos damos cuenta que ellos se perdieron, se alejaron de Dios. No siguieron la ley de Dios, no siguieron sus ordenanzas, no siguieron sus preceptos. Eso los llevó como consecuencia a estar esclavizados del pecado. Amén. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Nos saca del mundo que es nuestro Egipto y nos está liberando. Ya nos liberó, porque por medio del creer en Jesús como nuestro Salvador, somos ya trasladados, dice, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Entonces Él ya, legalmente, digámoslo así, ya estamos libres, somos sus hijos. Por eso podemos ahora acercarnos con confianza delante de Él. Por eso usted puede sentir su presencia, por eso podemos sentir hoy su amor, porque es nuestro Padre celestial. Pero estamos en un proceso también, en un proceso, así como fue llevado Israel por el desierto y en cada una de las pruebas que ellos pasaron, ya sea que murmuraban o adoraban a Dios. Pasaron el Jordán, lo alabaron, pero llegaron ahí nomasito a las aguas de Mara y murmuraron porque no tenían agua. Entonces, otro punto importante, que tenemos que nosotros ser agradecidos con lo que tenemos. Tenemos que ser agradecidos a pesar del proceso que estamos pasando. A pesar de la dificultad que usted está viviendo, tenemos que ser agradecidos para con Dios, porque Él sabe el propósito por el cual está haciéndolo pasar, o Él sabe el propósito por el cual usted está viviendo lo que está viviendo. Su palabra lo dice, amén. Todas las cosas, dice, obran para bien aquellos que le aman, aquellos que le temen, aquellos que le buscan, amén. Entonces Dios libera a Israel, pero luego que llega a Canaán, caen en la idolatría. Primeramente desobedecen a Dios y les dice Dios: no vayan a hacer alianzas con los pueblos de esta nación, no vayan a hacer alianzas con ellos, no le vayan a dar sus hijos para que se casen con sus hijas y sus hijas para que se casen con los hijos de ellos. O sea, no se vayan a unir, no se vayan a mezclar con ellos. ¿Por qué? Porque esas naciones que dejaron, que los perdonaron, los llevaron a la idolatría, los llevaron a alejarse de Dios, los llevaron a más bien desobedecer aún más a Dios. Y aunque Dios les mandaba profetas y aunque tenían su ley, el pueblo estaba más lejos de Dios.
El pueblo no se acercaba a Dios. El pueblo más bien seguía en su idolatría, seguía en su rebeldía, seguía en su insensatez, desobedeciendo a Dios. No, la palabra de Dios dice que todo esto ha quedado para ejemplo nuestro. No cometamos ese mismo error. No es fácil, ¿verdad? Porque somos todavía humanos, pero tenemos hoy en día al Espíritu Santo y a Cristo, que son nuestras ayudas. Tenemos su palabra para que la leamos, para que nos llenemos de ella, para que podamos fortalecernos por medio de ella. Y así entonces vamos a ser liberados de este mundo y de su sistema corrupto de perdición. La palabra de Dios dice que el mundo se extraña que nosotros no corramos con el mismo desenfreno, pero muchas veces parece que nos dejamos ir por la corriente. Es ahí donde el Señor les decía: párense en los caminos, pregunten por la senda antigua. Sabemos que la senda antigua es Cristo, amén. Entonces, si nosotros nos extraviamos un poco, ¿qué tenemos que hacer? Volver a Él. Si nosotros nos desviamos un poco, ¿qué tenemos que hacer? Volver a su palabra. Le dijeron a Josué: este libro de la ley no se aparte de ti ni de día ni de noche. Por algo se lo dijeron a Josué, porque sabía que si se apartaba de ese libro de la ley, se apartaba de Dios, amén. Y no es lo que Dios quiere para con nosotros. Dios quiere liberarnos, Dios quiere que nuestra alma sea transformada, sea cambiada, sea regenerada. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Así como Dios quería a Israel que fuese a hacer fiesta en el desierto, así Dios quiere que hoy hagamos fiesta en este mundo. Dios quiere librarnos de todo temor, Dios quiere librarnos de todo pecado para que podamos servirle, para que podamos amarle. Porque Él nos está llamando a una relación correcta con Dios. Nada en el mundo va a poder llenar el vacío que su presencia deja. Nada lo va a poder llenar. Ni la riqueza, ni los vicios, ni cualquier otra cosa, ni un buen trabajo, nada puede llenarlo. Solamente Dios, su amor, su poder puede llenarnos. Quiero darle un fuerte aplauso al Señor, amén. Veamos un poco, gloria a Dios. Veamos un poco lo que dice la palabra en el libro de Hebreos. Vamos al capítulo 2 y al versículo 14. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que Él tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, amén. Cristo Jesús entonces padeció en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos libres, amén. Quiere decirlo, Cristo Jesús padeció en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos libres. Y dice: y destruyó por medio de la muerte. El enemigo creía que ahí lo estaba derrotando a Cristo y no se daba cuenta que era todo lo contrario. Cristo estaba venciendo a través de su muerte, amén. Y dice: y dice al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio. O sea, le quitaron el poder al diablo. El enemigo ya está vencido, hermanos. El enemigo, Dios ya le dio, ya lo destruyó él, pero anda todavía molestando. ¿Sabe por qué? Le anda haciendo los mandados a Dios todavía, para que nosotros no se nos olvide y nos acerquemos a Dios, para que nosotros seamos transformados. Dice que engañoso es el corazón, pero dice Jehová: yo lo conozco porque lo pongo a prueba. Cada prueba que vivimos es para que se demuestre que hay en nuestro corazón. Si hay fe, si hay esperanza, si hay fortaleza, si hay pronto ánimo, si hay mansedumbre, si hay templanza, se demuestra en cada prueba que nosotros vivimos. El enemigo ya está vencido, por lo tanto no nos dejemos vencer por alguien que ya fue vencido. Seamos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, a través de su sangre preciosa nos redimió, y ahora dice que le ha quitado el imperio, amén. Ya él no tiene poder.
Veamos un poco Apocalipsis 1:18, siempre sobre esto. Vea usted Apocalipsis 1:18, si lo tiene me dice amén. Desde el 17 leámoslo por favor. Y dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Oiga bien, ni la muerte ni el Hades tienen potestad sobre nosotros. Entonces no le temamos a la muerte. Claro, le vamos a temer dependiendo de nuestra relación con Dios, dependiendo qué tan cerca estamos de Dios. ¿O cree usted que si estamos lejos de Dios nos convendría morir hoy? ¿Verdad que no? Si cuántos de nosotros pudiéramos decir hoy: Cristo, ven hoy y llévame ya, no conteste, ahí adentro. Yo soy el primero que todavía le digo: todavía no, Padre, todavía no. ¿Por qué? Porque todavía en nuestra alma hay cosas que tenemos que seguir sacando. Así como Israel dice que tenía una puerta de la basura, nuestra boca es la puerta por donde salen las cosas. ¿O no dice el Señor, verdad? De lo que abunda en el corazón habla la boca. Entonces por ahí podemos ir midiendo. Pero lo importante, lo que leímos ahorita es eso: Él ya venció al diablo, ya venció a la muerte, ya venció al Hades. Nos ha librado de la muerte segunda también. A través de su sacrificio en la cruz nos permite ahora tener vida eterna. Él dice la palabra: el diablo vino para hurtar, dice, robar y destruir. Pero yo, dice Cristo, vine para darles vida y vida en abundancia, para darnos vida eterna. ¿No cree que se merece un fuerte aplauso nuestro Dios por esa vida eterna que tenemos al creer en Jesús como nuestro Salvador? Aleluya, amén. Gloria a Dios. Vea usted lo que dice Romanos 6:9. Romanos 6:9. Dice, lo tiene, amén. Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Si nosotros, dice, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados sus hijos, quiere decir que nosotros vamos a participar de este poder también, del poder de la resurrección. Ya no temamos a la muerte. Si la muerte no, ya Cristo la venció, nosotros también la hemos vencido en él. Aquí lo dice: ya no se va a enseñorear de él, ya no tiene potestad sobre él. Y nosotros somos hermanos de Cristo, somos hijos de Dios, tampoco se va ya a enseñorear de nosotros. Entonces no temamos a la muerte, amén. Y vea usted una última cita ahí, nomás cito en lo que es segunda de Timoteo 1:10. Segunda carta de Timoteo 1:10. Dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Usted y yo, mi amado hermano, somos inmortales. No podemos morir aunque nos maten, amén. Somos inmortales. No podemos morir aunque nos quiten la vida, porque nuestra vida es Cristo Jesús. Por eso es que el que está en Él, nueva criatura es. El que está en Él tiene vida eterna, amén. Gloria a Dios. Entonces nuestro Señor, a través del Evangelio, nos llegó esa nueva noticia, esa buena nueva de que ya, si al aceptar a Cristo Jesús lo recibimos y creemos como nuestro Salvador,
ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Somos llenos de una vida y vida eterna. Por lo tanto, tenemos que comenzar a vivir como hijos de Dios. Ya no podemos vivir como vivíamos antes. Por eso decíamos, las cosas viejas pasaron. En Cristo somos nueva criatura. Por lo tanto, tenemos que comenzar a comportarnos como hijos de Dios. Dice que andemos como hijos de luz. Entonces, para que nuestra alma se libere, lo que tenemos que hacer es andar como Cristo anduvo. Hacer la voluntad de nuestro Padre. Entregarnos a Él día a día. Y así el Señor nos va transformando poco a poco. Y vea usted un poquito más, Juan 10:10, hablando de esa obra que nuestro Cristo Jesús vino a hacer. Amén. Bueno, lo dijimos, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Vea lo que dice Mateo 11:5. Mateo 11:5. Desde el 4 leámoslo, por favor. Dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Aleluya. Esa es la obra que Dios, a través de Cristo Jesús, está haciendo en nosotros. Ciegos que pueden ver. Si hablamos espiritualmente, ciegos que pueden ver. Leprosos que son limpiados. Ya nos han enseñado, la lepra es símbolo del pecado. Entonces, día a día podemos limpiarnos a través de su sangre preciosa. Amén. Sordos que oyen. Nuestros oídos espirituales pueden ser abiertos en la medida que nosotros nos damos a esa obra. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la voz de Dios? ¿Cuántos no la escuchamos? Entonces tienen que ser abiertos esos oídos. ¿Cuántos de nosotros podemos ver las maravillas que Dios hace en nosotros? ¿O usted piensa que una bendición solo es tener la refri llena, tener una buena cuenta bancaria, tener un buen hijo, tener un buen trabajo, tener un buen esposo? No. La bendición de Dios primeramente es la vida eterna que nos ha dado. Y de ahí que día a día Él se muestra su favor para con nosotros y su misericordia nos sostiene, su gracia nos sostiene, su amor nos inunda. Amén. ¿Cuántos podemos sentir en esta mañana el amor de Cristo? Él está en medio de nosotros y nos quiere dar ese amor. Esas son bendiciones. Pero si nosotros tenemos los ojos cerrados, si estamos ciegos espiritualmente, no nos damos cuenta de esas bendiciones. No nos damos cuenta de que al venir a las reuniones Dios está enviando bendición y vida eterna. Nos parecen aburridos los cultos. Si nuestros oídos están cerrados, no vamos a escuchar la palabra de Dios. Si nuestro corazón está endurecido, la palabra de Dios no va a entrar y va a hacer su obra. Por eso la parábola, ¿verdad?, del sembrador, el corazón es la buena tierra. Siempre que nosotros vengamos aquí, tratemos y orémosle al Señor para que nuestro corazón sea buena tierra, para que no esté endurecido, para que no cometamos el error de Faraón. Faraón se endureció y no quiso dejar ir al pueblo de Israel, pero eso lo hizo Dios para que ellos, Israel, los egipcios y las demás naciones vieran el poder de Dios, vieran sus maravillas. Por eso fueron juicios para ellos, para los egipcios, pero para el pueblo de Dios fueron maravillas, fueron prodigios, fueron milagros, y Él sigue haciendo milagros. Y Él va a seguir haciendo milagros en medio de nosotros. Por eso no se pierda ningún culto. El viernes estuvo, bueno, todos los viernes son bendecidos, pero estuvo más glorioso. No se pierda ningún culto. Haga el esfuerzo, aunque venga cansado, le aseguro que va a salir más lleno de la palabra de Dios y de su poder. Amén. Amén, gloria a Dios. Veamos lo que dice Lucas 4:18.
Lo tiene Lucas 4:18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos, como decía el viernes el hermano Manuel, cuántos queremos ir y hacer la obra de evangelización? ¿Cuántos queremos? Todos, casi todos, amén. Pero tenemos que darnos a la libertad de nuestra alma. No podemos ir si nuestra alma está cautiva. No podemos hacer fiesta en el desierto si nuestra alma está llena de muchas cosas que a Dios no le agrada. Cualquier cosa, no solo el pecado. Muchas veces la avaricia, la idolatría también llena nuestra alma. El orgullo, la vanidad y más cosas. Sobre todo el carácter a veces también. ¿Cuántos queremos ir y anunciar el Evangelio de Dios? Permitamos entonces que Dios nos dé esa libertad para hacerlo. Permitamos que su Espíritu Santo fluya en nosotros, llevándose todo lo que no quiere, llevándose todo lo que a Dios no le agrada, llevándose cualquier cosa, la mentira, como le decía, el orgullo, el carácter, tantas cosas que muchas veces solo señalamos cuando hablamos de pecados sexuales y muchas veces cometemos otros pecados. Su palabra lo dice: si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, ya es pecado. Usted sabe que tiene que congregarse, no se congregó, ya pecó. Usted sabe que tiene que orar o no, y leer la palabra de Dios y no lo hace, ya pecamos. Pero dice que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, de toda maldad. Nos limpia de todo pecado, pero tenemos que disponernos. Tenemos que acercarnos a Él y disponernos. Y luego, vea usted, me recuerda lo del hijo pródigo. Él ya estaba por comer de la comida de los cerdos, ya se veía comiendo de ellas, pero se acordó que podía regresar a la casa de su padre. Se acordó que podía volver a esa relación correcta con su Padre celestial. Bueno, perdón, su Padre en ese momento de carne, ¿verdad? Pero nosotros podemos acercarnos de nuevo a Él y tener de nuevo esa relación correcta con Él. Pero ¿qué es lo primero que Él hizo? Se humilló, pensó, recordó: aunque sea que me acepten como esclavo, aunque sea que mi padre me diga, bueno, está bien, sé como uno de mis jornaleros. Pero él se llevó la sorpresa. Bueno, dice que se levantó y salió. O sea, hay acción. Tenemos que nosotros también disponernos, poner nuestra acción para que Dios haga su obra. Entonces dice que él se levantó y se fue a la casa de su padre, y viéndolo de lejos el padre lo fue a buscar, y él venía diciéndole: Padre, yo quiero ser un siervo. No, cállate, no digas nada, yo te amo. Y dice que lo abrazó, lo besó. ¿Se puede imaginar usted ese cuadro? Así es nuestro Padre celestial. No le importa el pecado que nosotros estamos haciendo, siempre y cuando vengamos y lo confesemos, siempre y cuando nos levantemos y nos dispongamos para venir a su presencia, para buscarlo, para decirle: Padre, he pecado contra ti, perdóname, para confesar nuestros pecados. Ahí al confesar están saliendo esas cosas que a Dios no le agrada. Pero el Padre lo besó, lo abrazó y lo mandó a que se bañara, que se vistiera de un vestido nuevo, que le pusieran un anillo. Y dice, y entonces comenzó la fiesta, amén. Pero antes no había fiesta. Allá en el mundo alejado, allá mientras andaba en su desorden, no había fiesta. Por más que él quiso llenarse con fiestas del mundo, no pudo llenar, como les digo, el vacío que solo el amor de Dios llena, el vacío que solo la presencia de Dios puede llenar. Pero entonces, si nosotros accionamos, si no nos quedamos ahí abajo postrados, sino que nos levantamos y comenzamos a decirle: Padre, perdóname, y comenzamos nuevamente a orar y comenzamos nuevamente a buscar su presencia, ¿usted cree que su Padre celestial no le va a comenzar a bendecir?
¿Usted cree que su Padre Celestial no le va a abrir sus ojos para que vea las maravillas de su ley? ¿No le va a abrir sus oídos para que escuche de nuevo su voz? Yo sí creo que Él lo puede hacer, pero va a depender de nosotros si nos disponemos. Como le decía, Él accionó, Él se levantó y regresó. Pero imagínense que se hubiera quedado ahí, viendo que podía comer de las algarrobas, cuando podía regresar a su Padre. Si se hubiera quedado ahí no hubiera pasado nada. Y está el otro caso, ¿verdad? El hermano mayor de él ya estaba en la casa del Padre. La moneda perdida dentro de la casa, ¿verdad? Ya estaba en la casa del Padre. Pero su resentimiento, su rencor no le permitió disfrutar de la fiesta. No le permitió gozarse con su padre porque su hermano había regresado. Sino lo primero que hizo fue criticar, señalar, demostrando que estaba lleno de rencor, demostrando que estaba lleno de resentimiento. No se da cuenta que en la casa del Padre puede disfrutar de todos los bienes del Padre. ¿Cuántos de nosotros no nos damos cuenta que todos nosotros podemos disfrutar de su presencia, de sus dones, del poder servir, del poder anunciar su evangelio? Porque estamos enfrascados en lo que a mí me pasa. No es que a mí nadie me dice que lo hice bien. No es que a mí nadie me habla, a mí nadie me quiere. Entonces el enemigo, mire, ve, nos cambia la mentalidad y nos aleja de Dios. Es por eso que le digo, no dejemos que el enemigo nos venza. Él ya fue vencido. Por eso llevemos cautivo esos pensamientos. Llenémonos de su palabra. Y es ahí cuando el Señor comienza a hacer su obra. Amén, amén. Vea usted lo que dice Isaías 61. Bueno, perdón, ya lo leímos ahí en Lucas. El 53:1, leamos de Isaías, por favor. Lo que leímos en Lucas es el mismo Isaías 61. ¿Lo tiene? El 53. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondido de él el rostro, y como que escondimos, de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto,
Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. ¿Quiere darle un fuerte aplauso al Señor? Amén. Oh, gracias, Padre Celestial, por la obra de tu Hijo amado Jesús. Eso es. Más fuerte ese aplauso a nuestro Rey, nuestro Jesús. Aleluya. Gloria al Rey. Vio todo lo que sufrió Cristo. Y nosotros no queremos sufrir nada, hermanos. Nosotros queremos pasar como por las nubes y llegar de un solo al cielo. No, nos toca sufrir. Aquí no es pare de sufrir, aquí es bienvenido a sufrir. Pero no es un sufrimiento sin ciencia, es un sufrimiento por amor a nuestro Dios. Es un sufrimiento de esforzarnos día a día en ayunar, en orar, en leer su palabra, en buscarlo en las madrugadas, en buscarlo en las tardes, el estar con Él. Es un sufrimiento de verlo a Él ya glorificado, sin importar lo que estemos pasando. Día a día creer que Él está en el control de lo que estamos viviendo. Amén. Vea lo que Cristo sufrió y no, Él no fue pecador. Él no fue como nosotros que somos pecadores. Y no se quejó y no murmuró ante el Padre. Simplemente hizo la obra que Dios le dijo. Culminó lo que Dios le había encomendado aquí en la tierra. Lo cumplió. Que cada uno de nosotros pudiéramos seguir ese ejemplo, darnos en totalidad a Dios, entregarnos a su voluntad, hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cada uno de nosotros tiene un talento, por lo menos un talento. Cada uno de nosotros lo puede multiplicar. Si nos damos a hacer la voluntad de Dios, si buscamos en su presencia continuamente y con anhelo, con ahínco, con esfuerzo, vemos y buscamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, vamos a comenzar a ser prosperados, hermanos. Vamos a comenzar a ser bendecidos. Un ejemplo que me llama mucho la atención es la vida de Jacob. Usted lo puede leer en el libro de Génesis. Lo puede comenzar a leer desde el capítulo 25 hasta el 49. Jacob, desde el vientre, él entendió la importancia de la bendición de Dios el nacer como primogénito. Y él buscó esa bendición de Dios, al grado que usted ya sabe la historia, ¿verdad? Le cambió, hizo un negocio con su hermano Esaú y le cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Luego su mamá le dijo cómo engañar a su padre para que recibiera la bendición que iba a recibir Esaú. Y de ahí sale huyendo a la casa de Labán, su tío. Estando ahí, bueno, antes de llegar, usted recuerda, ¿verdad?, que puso una piedra y ahí descansó y vio como una escalera donde ángeles subían y ángeles bajaban. Y se dio cuenta que ahí era un Betel, una puerta al cielo. Y ahí le pidió a Dios que lo bendijese. Y le dijo, si de lo que me des, yo te voy a dar. Ahí le prometió el diezmo. Pero pasó el tiempo, se le olvidó a Jacob. Fue a la casa de Labán, trabajó 7 años, lo engañó el tío, le dio a otra mujer que él no quería, lo puso a trabajar otros 7 años más para que recibiera a la mujer que sí deseaba. Y pasaron 14 años y Jacob no cambiaba, aunque tenía relación con Dios. Jacob seguía siendo Jacob, que usted sabe el nombre de Jacob es usurpador, seguía usurpando, seguía siendo un tramposo. Al fin que ya no estaba cómodo con Labán y se llevó ganado, se llevó ovejas, se llevó cabras y ahí fue donde él, digamos, en cierta forma le recuperó al tío lo que 14 años, más de 14 años de estarle trabajando, porque ahí sobre 20 años más bien. Y viniendo de regreso a la casa de Isaac de nuevo, se da cuenta que viene Esaú y él se pone con miedo, se pone con temor. Vea, hay temor en él todavía, a pesar de ya casi 20 años
de estar como creyente, digamos, en el Evangelio. Y manda entonces, divide a su campamento, le manda regalos, le manda ovejas, cabras a Esaú y manda al campamento en varias secciones, como en varias comitivas, para relajar y bajarle, por decirlo así, los ánimos a Esaú. Y en eso se queda solo. Y usted, si quiere, lo podemos leer esa parte mejor, para que vea, creo que Génesis 35, si no me equivoco. Génesis 32. Vamos a leerlo. Él se queda solo ahí. Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó. Y se descoyuntó, el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué? ¿Por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada, ¿qué? Mi alma. Entonces, más de 20 años con el alma encarcelada por el miedo, encarcelada porque era un tramposo, un embustero, cualquier cosa, similares a nosotros, ¿verdad? Cualquier cosa. Era diestro en los negocios, pero ya sabe usted, no era tan recto. Pero ahí encuentra a Dios cara a cara. Ahí encuentra a Dios cara a cara, lucha con él. Pero yo me pregunto, ¿será que Dios se dejó vencer por Jacob? ¿Será que el hombre puede ganarle a Dios? ¿Qué me dice usted? ¿Será que nosotros podemos luchar con Dios y vencer? ¿Verdad que no? Dios es más poderoso. Pero a lo que refiere ahí es que la determinación de Jacob por buscar la bendición de Dios, el deseo por buscar esa bendición de él, fue la que hizo que Dios se dejara vencer. Es como cuando dice: tú me sedujiste y yo me dejé seducir. O sea, es a través de nuestras lágrimas, es a través de nuestro lloro, es a través de la búsqueda con él. Imagínese usted un David que era conforme al corazón de Dios y todos los pecados que cometió. Aún así Dios le seguía bendiciendo. ¿Por qué? Porque él iba a la presencia de Dios. Él iba cara a cara con él y se mostraba tal cual era. Y Dios le limpiaba y le perdonaba. Era lo que Jacob no había entendido 20 años atrás. Creía que por su astucia, por su fuerza, por su conocimiento, por lo que usted sabe, todos los medios humanos, podía conseguir la bendición de Dios. Muchos creen que pueden tener una relación con Dios a su manera y no podemos hacerlo. No podemos tener una relación a Dios a nuestra manera. Tenemos que ir cara a cara con Él. Tenemos que estar en su presencia, en su Peniel, buscarlo día a día. Entonces Él nos va a ir enseñando: mira, compórtate así. Y claro, leyendo su palabra. Pero el Espíritu da vida a la palabra, porque la ley y la letra dice mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces Jacob se da cuenta que estaba presente Dios y que podía bendecirlo. El momento que tanto había anhelado al engañar a su padre y recibir la bendición de Esaú, fue en ese momento que él lo encontró. Fue en ese momento que Dios entonces, ¿sabe?, le comienza a liberar su alma cambiándole el nombre. Israel, tengo por aquí anotado qué significa Israel. Amén. Tal vez no lo perdí, espérenme a ver.
pero si no me equivoco es Dios gobierna. ¿Ah? Dios lucha, dice. Amén. Sí, Dios prevalece significa también. Y en otra parte es Dios gobierna. Por aquí lo tengo, pero creo que lo perdí. Pero el significado de Israel ya no era usurpador, ya no era embustero, sino que era Dios gobierna. Si usted y yo dejamos que Dios gobierne en nuestras vidas, lo demás, hermanos, va a ser añadido. Si usted y yo tenemos una relación cara a cara con Dios, no importa en la situación que hoy esté usted, si se presenta delante de Él, si nos presentamos delante de Él, nos humillamos delante de Él, lloramos y clamamos a Él, dice que Él nos va a salvar. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, dice, será salvo. Dios no deja avergonzado a los que le buscan. Pero si nosotros no queremos, Dios no lo va a hacer, porque Dios es caballero. Si usted y yo no nos disponemos, Dios no lo va a hacer. Si usted y yo no nos disponemos a hacer e ir y evangelizar, Dios va a buscar a otras personas. Si usted no se dispone en cambiar, va a seguir viviendo. Por ahí lo dicen, si quieren que cambien las cosas, cambia la forma de hacerlas. Entonces, si nosotros queremos ver mejores resultados, si queremos ver a nuestros hijos metidos en el servicio a Dios, si queremos ver a nuestro matrimonio fluyendo el Espíritu, tenemos que cambiar. Tenemos que encontrar ese peniel. Tenemos que encontrar ese cambio y estar cara a cara con Dios. Porque solo en su presencia es que vamos a poder vencer. Amén. Gloria a Dios. Veamos lo que dice Romanos capítulo 6. El versículo 16, perdón. Si lo tiene, me dice amén. Dice, miren, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Leí el 15, perdón. Y el 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Oiga bien, usted y yo nos esclavizamos, sea al pecado, o sea, dice, a la obediencia para justicia. O nos sujetamos a Dios o al pecado. O seguimos a Dios o seguimos lo que nosotros creemos que es bueno. O nos entregamos en obediencia a Dios, nos rendimos a su voluntad y dejamos que Él comience a hacer su obra. Y comenzará el Señor a hacer esa obra. Y ya la comenzó, porque dice, el que inició en vosotros la obra, la va a terminar. Pero ese terminar implica que yo me deje, implica que yo me humille, implica que yo le busque, implica que yo doble mis rodillas y le diga al Señor que me ayude, y le diga al Señor, yo no puedo. 20 años estuvo Jacob luchando por sí mismo, y digamos que logró riquezas, pero tal vez no de buena fe, no como Dios quería. Ya encuentra un peniel y su vida cambia. Ya no hay temores, ya no hay enemigos que lo persigan. Eso fue antes de llegar a Esaú, y cuando llega Esaú, lo primero que le hace a Esaú es besarlo, es abrazarlo, y él estaba pensando que lo iba a matar. ¿Por qué? Porque vivió 20 años pensando en eso, no dejó que Dios lo liberara. ¿Cuántos de nosotros vivimos con cosas de nuestro pasado? ¿Cuántos no hemos perdonado a algo que nos hicieron? ¿Cuántos de nosotros dejamos que el resentimiento nos llene?
y dejamos que la amargura nos hiere. La palabra de Dios dice: vea que no brote en ustedes una raíz de amargura que contamine a otros. La amargura es levadura también, hermanos. La amargura es pecado también. Porque no dice que en nosotros no puede, en la ira de los hombres no puede obrar la justicia de Dios. Airados nosotros no podemos dejar que Dios actúe. Pero si nos humillamos, Dios nos va a dar esa libertad. Amén. Entonces, lo que leímos aquí, nosotros decidimos. Como le dijo Dios a Caín, el pecado está ahí. Tú decides si te sometes a él o tú decides si te sometes a mí, y usted ya sabe qué hizo Caín. Y así día a día, cada vez que nosotros nos levantamos, estamos tomando decisiones. Nuestras decisiones van a tener una consecuencia positiva o negativa, dependiendo de lo que nosotros decidimos. Y pueden llegar consecuencias negativas hacia nuestras generaciones, así como pueden haber consecuencias positivas, porque Dios se acordaba del pacto que hizo a Abraham e Isaac y le dijo a Jacob: te voy a bendecir y te voy a multiplicar y de ti haré una nación grande. Pero en otras porciones de la Biblia encontramos cómo Dios muchas veces cortó de raíz la generación de un pecador. Si no, veamos a Acán, murió él y su familia, ahí terminó el clan de él. Entonces, las consecuencias son por nuestras decisiones. No podemos echarle la culpa a Dios por lo que yo decido. No podemos echarle la culpa a Dios por lo que usted y yo decidimos. Porque el Señor sabe qué es lo que nosotros tenemos necesidad, pero nosotros no sabemos cómo pedirlo. El Espíritu Santo dice: intercede por nosotros. O sea que si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a poder darle siempre, agradar a Dios, o como dicen, darle al clavo, darle al pegue. Pero si nos alejamos del Espíritu, si lo contristamos al pecar, vamos a seguir viviendo igual. Yo no sé si usted desea, pero yo quiero cambiar, amén. Todos lo deseamos. Entonces, nosotros decidimos, hermano, amén. Vea usted lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ya mencionábamos eso, que al creer en Jesús somos liberados. Y ok, veamos un poco lo que dice Gálatas 5. Capítulo 5, el 1. Capítulo 5 y versículo 1. Amén. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo tenemos que permanecer? Dice: libres en la libertad. Y dice: y no estéis sujetos. Hermanos, nosotros somos solitos los que nos sujetamos al pecado. Nosotros solitos nos metemos en problemas. Dios nos quiere liberar del pecado. Dios quiere hacerlo en este día y siempre, todos los días, amén. Pero vamos a decidir nosotros, amén. Vea usted lo que dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El Señor no nos deja solos, hermano. El Señor nos da herramientas, nos da armas, nos suple para que nosotros podamos vencer. Solo nos toca a nosotros ir a su despensa
y recibir de Él esa fortaleza. Fortalecernos en el poder del Señor es llenarnos de su Espíritu, llenarnos con su palabra, dejar que esa palabra y el Espíritu dé vida en nosotros, para que demos ese fruto al 100%, para que de nuestra boca salgan palabras de bendición, palabras que edifican, para que podamos vencer las obras de nuestra carne. Su palabra lo dice: si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, dice, viviréis. Pero ¿qué pasa si no le damos lugar al Espíritu? Hay muerte en nuestra vida. Pero Cristo Jesús vino para darnos vida, hermano. Vida en abundancia, amén. Gloria a Dios. Vea usted lo que dice la tercera carta de Juan. En el capítulo, único capítulo, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios tiene ese deseo para cada uno de nosotros, que prosperemos. Démonos entonces a esa limpieza, démonos entonces a esa libertad, démonos entonces a esa purificación, démonos a un proceso de santificación. Permitamos. Si nos dicen hay ayuno, vengamos. Si nos dicen hay vigilia, vengamos. No nos perdamos cada culto. Día a día busquemos el rostro de nuestro Dios. Busquemos nuestro peniel día a día. Llenémonos con su palabra, de forma de que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba y no en las de acá abajo. Y así como Cristo Jesús le dijo muchas veces a muchos cuando les iba a hacer milagros: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quiere usted que Dios haga en esta mañana por usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere pedirle al Señor? ¿En qué área estamos luchando? ¿En qué área sentimos que ya no podemos? ¿En qué área sentimos que ya no podemos más? Que queremos botar la toalla, como dice. Que ya no queremos venir a la iglesia, que ya no queremos que nos hablen de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga en su vida? Quiero invitarle, si puede estar de pie y cerrar sus ojos y acercarnos a Él en plena certidumbre de fe, con confianza. Es nuestro Padre. Él sabe, dice, de qué cosas tenemos necesidad, pero Él quiere que nosotros se las pidamos. ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? ¿De qué necesitas ser libre? ¿De alguna costumbre que no te deja avanzar? ¿De alguna atadura ancestral? Tal vez inconscientemente te gusta mentir. No te das cuenta por qué lo haces, pero tal vez es porque es algo ancestral. O tal vez no sientes nada ya. Sientes que has fallado y fallado al Señor y ya no te hace nada pecar. Puedes volver a los brazos del Padre, así como lo hizo el pródigo. Puedes decirle: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Y sus brazos de amor, sus brazos de misericordia se extienden. Él no rechaza a los que le buscan, sino que con amor nos atrae. Eso es, comienza a hablar con su Señor. Comience a buscar esa ministración preciosa de nuestro Dios. Ha sido una mañana donde hemos podido sentir el amor de nuestro Padre. Si tienes la necesidad de ese amor, puedes acercarte delante de Él y decirle: Padre, abrázame. Si necesitas pedirle perdón, pídeselo. Abogado tenemos si hemos fallado.
Si sientes que pensamientos de fracaso llenan tu mente, si piensas que no puedes avanzar más, si piensas que ya no puedes, dice la palabra del Señor: vengan a mí todos los que estén cansados y angustiados, que yo os haré descansar. Si te preocupa la parte económica de tu familia, deja esa carga delante de tu Señor. Su palabra lo dice: no se afanen, no digan qué comeremos, qué beberemos. Porque si Dios tiene cuidado de las plantas del campo, si tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más no va a tener cuidado de nosotros, que valemos la sangre preciosa de Cristo? Eso es, siga hablando con su Señor. Así como Jacob tuvo ese encuentro especial con Él, estuvo 20 años luchando por su propia cuenta y no pudo, hasta que vino a los pies de su Dios, hasta que se humilló ante Él y reconoció que no podía sin la bendición de Dios. Eso es, digámosle: Padre, Padre bueno, Padre que estás en los cielos, oh, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús nos acercamos ante ti con confianza, sabiendo que tú eres nuestro Padre y que tú no echas fuera a nadie. Oh, sabiendo que podemos apelar esa sangre preciosa de tu Hijo amado, esa sangre que nos lava, que nos limpia, esa sangre que nos purifica, oh Dios, en el nombre de Jesús. Oh, llénanos con tu gracia, llénanos, oh Padre Celestial, con tu Espíritu Santo, oh Padre. Cúbrenos con el poder de tu Espíritu, Señor, y llena nuestro ser. Llena nuestra alma, oh Padre. Disponemos nuestro ser para que tú hagas esa obra de perfeccionamiento, para que quites de nosotros toda dolencia, para que quites toda amargura, para que quites, oh Dios amado, toda obra de nuestra carne y nos llenes con tu poder, nos llenes con tu Espíritu, oh Padre. Pues queremos vencer sobre nosotros, sobre el enemigo, sobre este mundo, y estar preparados para hacer tu obra, para amarte, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, oh Dios, en el nombre de Jesús. Oh, quiere levantar sus manos y decirle: lléname, lléname, oh Padre, lléname, oh Dios. Lléname, oh Señor amado, con tu Espíritu. Lléname, oh Dios. Dígale la necesidad que tiene. Si es de amor, pídaselo. Oh, si es de su presencia, pídaselo. Oh, sí, Señor. Por la gracia que sí, Señor, encontré en ti. Ahora sé que las
a Dios, aleluya. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Un tiempo glorioso, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Padre, que es nuestro sustento, la que nos da la vida, Señor, aquello que hace morir las obras de la carne. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que nos lleves a casa, Padre, que nos guardes y que ese gozo permanezca en nosotros y que anunciemos tu reino, Padre, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, Señor, aquel que nos ama, Señor, que nos amó y dio su vida, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. La paz y el gozo del Señor, hermanos, en su vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar los anuncios. Sí, claro que sí. El sábado